Muy bien, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos de regreso en este segundo congreso comprometidos con su palabra. Y el tema que voy a abordar el día de hoy lo he titulado Culpables. Culpables. Y quiero comenzar esta enseñanza haciendo dos preguntas a manera de reflexión. La primera es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Te has preguntado cuál es la motivación por el cual haces lo que en tu vida secular haces, tanto en la vida pública como en la privada? La segunda pregunta a manera de reflexión es, ¿por qué dejamos de hacer lo que no hacemos? ¿Cuál fue la motivación? ¿Será acaso el anhelo de ir al cielo o el temor de ir a parar al infierno? ¿Cuál es la situación por la cual nosotros dejamos de hacer o hacemos cosas? Miren, a través de la historia siempre ha existido la interrogante, ¿por qué el hombre actúa como actúa? ¿Por qué el hombre se comporta de cierta o de tal manera? ¿Qué detonó tal comportamiento? ¿Qué llevó a Luis a cometer asesinato? ¿Qué llevó a Marcos a violar a esa mujer? ¿Qué llevó o por qué Laura terminó abandonando a su familia? Miren, la conducta del hombre se estudia en diferentes disciplinas, pero el principal objetivo de estas disciplinas es precisamente prevenir conductas que terminan dañando a la persona misma o a terceros. En esa búsqueda no solo no se ha encontrado prevenir un comportamiento errado o antisocial de la persona, sino que aún más se ha exonerado al individuo de la responsabilidad de su conducta. Miren, este tema de responsabilidad es un tema central en el Evangelio, porque la Biblia hace responsable al hombre de su conducta. Una de las características precisamente de la naturaleza caída es evadir su responsabilidad. El texto que tocaba el pastor, Génesis 3, del 8 al 13, precisamente encontramos cómo desde la naturaleza caída el principio es evadir toda responsabilidad. Vean lo que dice Génesis 3, del 8 al 13. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y él respondió, sí, Señor, comí. No, él dijo, Señor, la mujer que me diste por compañera. Él no solamente estaba evadiendo su responsabilidad, estaba culpando a Dios de la situación, porque él dijo, tú me la diste. O sea, al final de cuentas, tú eres responsable de lo que acaba de suceder. Va hacia la mujer y le dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué dice la mujer? Bueno, la serpiente me engañó. Vean cómo de alguna manera busca desde que se cae en pecado evadir toda responsabilidad. Desde la caída, el ser humano siempre ha buscado justificar su manera de vivir, su comportamiento, su inmoralidad, su alcoholismo, su homosexualidad, y pudiéramos añadir una lista interminable. Pero el día de hoy quiero tratar con dos enseñanzas que de alguna manera son una influencia fuerte en el sentido de buscar exonerar al hombre de su responsabilidad. La primera con la que voy a tratar es la neurociencia y la biología, o la neurobiología. La segunda con la que quiero tratar es con la psiquiatría y la psicología. Miren, la primera con la que voy a comenzar es la neurobiología. Aunque reconozco que son dos campos muy amplios que sería demasiado abarcarlo en una sola enseñanza, me voy a basar solamente en tocar lo que tiene que ver con la responsabilidad y son puntos fuertes en el que ellos utilizan para exonerar al hombre de su responsabilidad. Yo quiero que ustedes vean lo terrible que es esto. Si un hombre reconoce que no es culpable por sus acciones, ¿cómo puede reconocer o pedirle perdón a Dios? Si él observa que él no es el responsable. Entonces, por eso quiero que vean lo importante que es este tema. Miren, se ha descubierto al pasar el tiempo que existe una relación entre nuestro cerebro con nuestro cuerpo, que incluso llega a afectarse el comportamiento del individuo cuando de alguna manera llega a sufrir el cerebro algún problema. Esto se le llama problema cerebral. Nuestro cuerpo está tan conectado con nuestro cerebro que si sufre un daño, altera no solo el área motriz,
sino también el comportamiento del individuo. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que dejamos de hacer, todo lo que pensamos, sucede precisamente en el cerebro. Esta parte de la ciencia que estoy mencionando es aceptable, o sea, no se puede negar. El cerebro tiene 5 grandes divisiones. Si comenzamos desde la parte frontal hacia la parte de atrás, comienza con la corteza frontal, encargada de la iniciativa, de la planeación, del lenguaje, de la motricidad. Posteriormente viene la corteza parietal, que es la parte del medio. Es ahí donde se integra la información sensorial, la vista, el tacto, lo espacial, donde se desarrolla el intelecto, el cálculo mental, el razonamiento. Y posteriormente viene lo que es la corteza occipital, que es la parte de atrás, que es conocida como la corteza visual. Por eso cuando mi padre se cayó, se pegó de espalda, la nuca cayó y perdió la vista. También encontramos lo que es la corteza temporal, que está debajo de estas 3 cortezas que acabo de mencionar en la parte del medio, que tiene que ver con la memoria, tiene que ver también con el lenguaje y con el oído. Y por último, lo que es el cerebelo, esta parte de abajo del cerebro, que tiene que ver con la coordinación del movimiento. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque esto va a cobrar mucha relevancia cuando yo les hable de las supuestas enfermedades mentales. Entonces tengan eso presente, porque ahorita que toquemos eso va a cobrar mucho sentido. Ahora miren, con esto que acabo de mencionar no hay problema, porque sabemos que parte del cerebro del hemisferio derecho controla el izquierdo y el izquierdo controla el derecho. O sea, eso es algo irrebatible. Sin embargo, con lo que voy a rebatir es esa parte en la que muchos científicos e incluso académicos intelectuales, evolucionistas por supuesto, utilizan la neurociencia para poner en tela de juicio el libre albedrío, la voluntad, la responsabilidad y la culpa. Miren, básicamente la idea fundamental que ellos manejan respecto a lo que voy a rebatir es de que ellos dicen cosas como esta. Bueno, pues si vamos a hablar de responsabilidad, antes de hablar de responsabilidad necesitamos hablar del concepto libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Cómo definimos libertad? La libertad se define como la posibilidad de hacer o no hacer, de actuar o de elegir, donde incluye la voluntad. Ahora bien, una persona para ser responsable tiene que tener libertad de elección. Y es ahí donde ellos apuntan. ¿El hombre realmente es libre de elegir? El argumento que ellos escriben acerca del comportamiento del hombre es de que su conducta tiene una base biológica. Les voy a poner un ejemplo que ellos mismos utilizan. Supongamos que en esta mañana yo les digo, hermanos, tengo una nuez y un caramelo. ¿Qué escogerían ustedes? Mira, si desayunaste bien y necesitas vitaminas, escogerías la nuez. Pero si no desayunaste bien y requieres de glucosa, vas a tomar el caramelo. Ahora, si no necesitas ni glucosa ni vitamina, pues dirías, hoy estoy bien, gracias, no hay problema. La situación de esto es de que ellos afirman que la decisión que tú tomaste está basada en algo hormonal, en algo de lo biológico que tu cuerpo le hacía falta. Tú escogiste la nuez porque de alguna manera necesitabas vitaminas. Tú escogiste el caramelo porque de alguna manera te hacía falta glucosa. Y es ahí donde viene la pregunta retórica. ¿Fue libre la decisión que tú tomaste? Miren, ellos dicen que si la elección que hacemos en cada decisión de nuestras vidas está fundamentada hormonalmente, ¿el hombre es realmente libre de elegir? O sea, ¿fuiste libre de escoger? Miren, lo que ellos argumentan es que todas decisiones ya están determinadas hormonalmente. ¿Por qué? Porque tienen un fundamento biológico. Pensemos en lo siguiente. Si la base de la conducta es biológica, entonces, ¿qué pasa con el concepto de la libertad? Si tú no tuviste libertad para escoger, ¿cómo puedes ser responsable? ¿Cómo se le puede hacer responsable a alguien si él no tuvo la libertad de elección? Eso es lo que ellos argumentan. Les voy a poner un ejemplo. Una mujer que no tiene oxitocina. Ellos dicen cosas como esto. ¿Cómo manifiesta o cómo exterioriza una mujer su falta de oxitocina? Bueno, de la siguiente manera. Aquellas mujeres que dicen, bueno, de alguna manera he decidido no tener hijos. Ellos dicen, esa mujer lo que está diciendo que le hace falta oxitocina. La oxitocina es la hormona del amor.
Es la hormona que está estrechamente relacionada con el comportamiento maternal, ayuda al cerebro a sentir cariño con las personas allegadas, tiene que ver incluso con la sensación de placer y afecto hacia los demás, hacia los seres humanos. De hecho, es considerada como un controlador emocional. Entonces, lo que ellos dicen es de que si a esa mujer le agregáramos oxitocina, desearía entonces tener hijos. La pregunta es, ¿la decisión que está tomando es una decisión libre? Les voy a poner otro ejemplo que ellos dicen. Todos los suicidas se caracterizan por algo. ¿Por qué se caracterizan los suicidas? Porque les falta serotonina. La serotonina es la hormona de la vida. La serotonina es un neurotransmisor que actúa en el cerebro regulando la ansiedad, aumentando la felicidad y mejorando el humor. Pero si los niveles de esta hormona son bajos por causa de la ansiedad, los lleva a la depresión. Entonces, de alguna manera, el suicida cometió precisamente esa acción porque le faltó serotonina. Entonces ellos argumentan, ¿fue libre de escoger? O sea, ¿tuvo la libertad de elegir cuando su acción se ve reflejada por una ausencia de serotonina en su vida? O sea, ¿realmente fue libre? Este tipo de personas, de alguna manera, van todavía más allá. Ellos llegan a decir, porque miren, aquí quiero aclarar algo. No me estoy refiriendo a esos casos aislados que llegan a ocurrir en ciertos países, donde de alguna manera al culpable se le declara inocente por algún trastorno cerebral o X cosa. Yo estoy hablando de que todas las personas, dicen ellos, de una manera dogmática, aseguran que toda decisión que tú tomaste, sea buena o sea mala, está determinada hormonalmente. Esta ola es una ola que está comenzando, hermanos. Las zapatas ya fueron puestas hace tiempo. Están comenzando a escribir libros, están comenzando a dar conferencias y están comenzando a adoctrinar a la nueva generación en la actualidad. Esto está comenzando, no es algo viejo, no, es algo nuevo. Incluso ellos dicen, es una ola que está viniendo, donde al final vamos a descubrir que toda conducta tuya está determinada hormonalmente. Por lo tanto, si está determinada hormonalmente, ¿fuiste realmente libre de elegir? Ellos, gente que pues sí es pues, según estudiada, pero ¿qué pasó con los nazis? Cuando Adolfo Hitler viene y tiene una influencia sobre ellos, ¿qué sucedió? Saben, Adolfo Hitler no tuvo influencia sobre gente iletrada, sobre gente que a lo mejor no tenía conocimientos o no tenía estudios. Adolfo Hitler tuvo influencia sobre gente ilustrada, gente letrada, y es lo mismo que estamos viendo. Este tipo de personas que están argumentando esto que les estoy comentando es gente que hizo su posgrado en la Universidad de Londres. O sea, no estamos hablando de cualquier persona, pero ellos incluso se atreven a decir que en un futuro el derecho va a ser redefinido por la biología. Déjenme explicarles por qué. Ellos dicen, ¿puede el derecho penal castigarte cuando no tuviste libertad de elegir? La base del derecho, ¿cuál es? Por cuanto eres libre de hacer o no hacer, de actuar o no actuar, eres tú responsable. Pero observen esto. ¿Cuál es la base de la conducta? Ellos dicen que la base de la conducta no responde a mandatos jurídicos, de que el Código Penal dice que está prohibido, sino que la base de la conducta responde a una base hormonal. Y para justificar lo que están diciendo, dicen cosas como esta. Si mañana despenalizaran el homicidio, ¿saldrías a matar? Yo les quiero hacer esa pregunta. Si el día de mañana nos levantamos y descubrimos que dice el gobierno, el que mate no va a ser castigado, ¿cuántos saldrían a matar? Uno que otro carnal que tienes en vista a alguien, seguro sí saldrías a hacerlo. Pero quiero que vean lo siguiente. ¿Cuántos saldrían? Ellos dicen, no, pues yo no saldría a matar a nadie. Los amigos que conozco tampoco saldrían. Entonces, la base de la conducta no está en base a un ordenamiento o a un mandamiento jurídico, sino a una base biológica. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya quitaron la ley, nadie sale a matar. ¿Por qué? Porque hormonalmente es la serotonina y la oxitocina en el cerebro está graduado bien. Entonces, como tiene una armonía, pues no tiene necesidad, ¿no? de hacer tales cosas. Ellos dicen también, si mañana
desaparecen las consecuencias jurídicas para quienes abandonan a sus hijos, ¿tú los abandonarías? Pues no. ¿Por qué? Porque la conducta no responde a un mandato jurídico, sino a una base biológica. Ahora bien, ellos dicen porque no se trata la conducta de prohibir, sino de una base biológica hormonal. Dicen cosas como, ya que los que asesinan, violan o asaltan, lo hacen a pesar aún de que hay leyes muy severas, y a pesar de esas leyes ellos lo siguen haciendo. Termino con esto de esta parte de la argumentación. Ellos dicen, ¿por qué asesina quien asesina? ¿O por qué viola el que viola? La respuesta, dicen ellos, no está en la filosofía, no está en la sociología, no está en el derecho. Es más, ni siquiera está en la teología, está en la biología. Este tema, hermanos, que acabo de mencionar, es un tema que requiere una respuesta bíblica, porque muchos están cayendo en el engaño. Y vuelvo a repetir, no creas que van desde los niños ahí, no. Son conferencias que se están dando a nivel ya, un nivel alto, ¿no? De universidades y todo eso. Y no están influenciando, están influenciando en un momento dado a aquellos que nosotros pudiéramos decir, ay, ¿cómo pueden llegar a pensar eso? Ahora, vamos a ver qué argumento pudiéramos nosotros dar y qué respuesta pudiéramos dar ante esta situación. Miren, si el hombre cree que no es responsable de su conducta, ¿cómo puede pedir perdón por sus pecados si no mira su culpabilidad? La esencia del evangelio es señalar en nosotros una conducta pecaminosa. Pero si eso que está señalando el evangelio en mi vida, yo lo justifico con que no fui libre de escoger, sino fue la base hormonal la que me llevó a manifestar cierta conducta, ¿cómo puedo pedirle perdón a Dios por algo que yo no soy culpable? Vean nada más a dónde lleva el razonamiento. Después de todo, ¿cómo puede ser culpable si se le enseñó que no fue libre de escoger? Por lo tanto, no puede responder por cuanto no tuvo elección. Ahora, déjenme decirles algo. Yo no estoy negando que ciertas conductas responden a la falta o exceso de ciertas hormonas. Eso es real. Pero en lo que yo difiero, y ese es mi argumento, ¿qué originó qué? ¿Esta sustancia o esta hormona detonó esa conducta? ¿O no será que una conducta que no obedece a Dios desencadenó la depresión, el estrés e incluso el suicidio? Ese va a ser mi argumento que voy a desarrollar. Les voy a poner un ejemplo que ellos mismos utilizan, pero le voy a dar otro sentido, porque me va a permitir a dar un sentido, como decía el pastor, a ir a la raíz. El cortisol. El cortisol es algo que generan las glándulas suprarrenales, que están arriba de los riñones. Tenemos la del lado izquierdo y el lado derecho. Ellos dicen, si ahorita empezara a temblar, todos saldríamos temblorosos, saldríamos con miedo. ¿Por qué? Porque hubo una descarga de cortisol, que con el tiempo esa descarga pues se termina eliminando. Pero ¿qué pasaría con el niño que llega su padre por la tarde ebrio, alcohólico, y viene a golpear a su madre, viene a golpear a sus hermanos y lo golpea a él? Ese niño empieza a generar mucho cortisol. Pero ¿qué sucede cuando esa conducta se repite en 15 días, en un mes, otro mes, o pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años? Ese niño tuvo tantas descargas de cortisol que ya su cuerpo no lo aniquila, o sea, no lo elimina. Al contrario, aniquila la dopamina, aniquila la serotonina y aniquila la oxitocina. O sea, hormonas que son fundamentales, hormonas que tienen que ver con el deseo a la vida e incluso la hormona del amor. Y esa persona o ese niño empieza a ser depresivo y agresivo. Ellos deducen lo siguiente: ese niño se volvió agresivo, depresivo por el aumento de cortisol que disminuyó otras hormonas. Pero déjenme decirles algo. En realidad, lo que originó esa conducta es debido a una conducta que no obedece a Dios, la conducta del padre. Porque vamos a darnos cuenta que es la conducta la que origina la liberación de estas hormonas. Ahora bien,
cuando viene alguien a consejería y dice, pastor, es que ayúdeme con mis hijos o ayúdeme con mis hijas o ayúdeme porque en realidad se han vuelto muy, muy violentos, muy, muy rebeldes, muy necios. Y cuando les digo, bueno, ¿cómo estás tú? Como que yo vengo a decirle que me ayude con ellos y viene a cuestionarme a mí. Claro, porque si tú vienes todos los días y empiezas a ejercer un estrés enorme en tu familia, porque este cortisol aumenta bajo un estado de estrés, depresión, cuando hay una esfera de tensión, entonces el niño está generando esto. Obviamente va a devenir en una conducta inadecuada. Entonces, ¿quién es el que tiene que poner la solución? ¿El niño o soy yo como padre que debo de armonizar lo que la Biblia dice? Fíjense nada más cómo la misma ciencia no está peleada con la Biblia. La misma ciencia asevera que la Biblia tenía razón. ¿Por qué? Porque si yo me comporto de una manera correcta en el ambiente familiar, va a producir la oxitocina en mis hijos, que es el amor. Miren, yo lo he visto con mis hijos. Hace tiempo yo les puse un ejemplo a los de casa. Mis primeros hijos que crecieron, Joshua y Mía, que están grandecitos, en aquel entonces yo todavía tenía un carácter así medio, ¿no? Así como que el Nerón. Y yo miré que esa conducta con el tiempo se veía reflejada en la conducta de ellos. Pero a él chiquito, el Samuel, mi conducta con él, el ambiente es otro. Ahora él es más independiente. Él agarra y oye, ve a pagar esto. Hasta ni me pide el dinero, lo saca y va y lo compra. Y el otro es más tímido, como que más retraído. Ahora, ¿qué originó eso? La conducta del padre. Entonces, una de las cosas que nosotros nos damos cuenta es que al final ellos dicen, ¿qué volvió agresivo al niño? No, pues y depresivo, pues el aumento de cortisol, que disminuyó las otras hormonas, pero en realidad lo que originó eso fue una conducta que no obedece a Dios, la del padre. Entonces nosotros como cristianos todo lo queremos solucionar de una manera espiritual, pero sí, hay cosas que tienen que ver con la vida espiritual y hay otras que tienen que ver con el sentido común, que obedecen al mundo espiritual. Y es ahí donde nosotros necesitamos prestar atención al respecto de la conducta del ser humano. Miren, en realidad, vuelvo a repetir, lo que originó una conducta lo que originó esa situación del niño es que la situación fue producida por una conducta que no obedece a Dios, que es la del padre. Ahora miren, según la Biblia, todo está en cómo estamos informando nuestra mente. Nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, nuestra conducta va a estar determinada no por una base biológica, sino cómo estamos informando nuestra mente. Les voy a poner un ejemplo. La oxitocina es la hormona del amor, como hace rato les decía, de la calma y el contacto. Pero esta oxitocina solo se libera, escucha esto, solo se libera cuando se dan estas condiciones. ¿Qué quiere decir? Que se libera en respuesta a una conducta. Por eso yo les decía, ¿qué originó qué? Causa-efecto. O sea, ellos dicen, no, ese niño es así porque le falta oxitocina. No es cierto. Porque incluso ellos mismos, la misma ciencia dice que la oxitocina se libera solo cuando hay un comportamiento que corresponde al amor. En este caso, lo que es la oxitocina. Algo que la Biblia nos dice. Son los principios que maneja las Escrituras. Una manera correcta de pensar me va a llevar a actuar correcto, que al final va a producir en mí sentimientos correctos hacia los demás. Les voy a poner un ejemplo bíblico. Caín y Abel. Caín y Abel eran hermanos. Y Caín le tenía envidia a Abel. ¿Por qué? Porque veía que Dios estaba agradado con él. Ahora, ¿qué pasó con el corazón de Caín? Se llenó de envidia, hubo amargura, que finalmente lo condujo ¿a qué? A la depresión. Génesis 4:5 menciona: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como se enojó, se molestó. O sea, porque Dios no se agradó de lo que él le llevó, él se enojó.
¿Y qué pasó después? Se enojó en gran manera que se deprimió. ¿A cuánto nos pasa eso? Tú vas a hacer un proyecto, X cosa, no te sale, te enojas, te frustras y acabas deprimiéndote. ¿No es cierto? Miren, la pregunta es, ¿cómo trató Dios con el problema de Caín? Versos 6 y 7 de Génesis 4. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? O sea, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. La Nueva Traducción Viviente dice, y él se apoderará de ti. Dios rechazó la ofrenda de Caín, pero Caín, en vez de arrepentirse, complicó aún más las cosas. ¿Por qué razón? Al responder mal al rechazo de Dios. Se enojó, se deprimió, llenó su corazón de amargura, de resentimiento, a pesar de que Dios le ofreció una solución. ¿Cuál es la solución? Si bien hicieres, actuar, si tú te conduces bien, serás enaltecido. En otras palabras es, dejarás de ¿qué? De estar deprimido, de estar enojado. Pero si continúas reaccionando pecaminosamente, caerás más profundamente en las garras del pecado, que como un animal salvaje está acechando a las puertas de todo aquel que hace lo malo. Caín, hermanos, no hizo caso a la advertencia divina. El pecado entró, lo devoró y finalmente no trató con la ira, no trató con el resentimiento, acabó matando a su hermano. ¿Cuál es el principio que encontramos aquí? Es el siguiente. El principio es que un comportamiento determina los sentimientos. Según la Biblia, una manera correcta de pensar te va a llevar a una manera correcta de vivir que va a producir sentimientos y emociones correctas. Ay, no, cómo odio a ese cuate, nomás no, y estás todo trabado y eso. Perdona. ¿Qué tiene que ver con eso? Si tú actúas bien, entonces ese sentimiento va a devenir en ser lo opuesto. ¿A mí me ha pasado? Más, el pastor aquí presente, él está de testigo cuando le llamé. Mira, yo quiero regresar a México porque quiero hacer cuentas con tal pastor. Y así, estaba bien trabado. Y tenía una amargura en mi corazón. Que cuando me dice, no, pues trata eso, háblale por teléfono. Y le llamé por teléfono y me contestó una niña. Era como una adolescente. Oye, está el pastor tal. No, no está. Dile que hasta para eso sirve, que ni pastor es. Dice, no se atreve ni a contestar. Él estaba tan frustrado, yo enojado, molesto. Y resulta que un día el Señor estaba tratando en mí. Le digo, está bien, Señor, le voy a llamar. Pero esta es la última. Estoy acondicionando a Dios. Fíjate, esta es la última, porque el pastor que tú me diste, ¿no? Casi. Entonces resulta que le llamo y me va contestando su esposa. Hermana, ¿se encuentra su esposo? Sí, aquí está. Cuando escucho su voz, pastor, ¿cómo está? ¿Se acuerda de mí? Sí, ¿cómo no? Tú eres de Garibay, de la familia. Sí, no, sí. ¿En qué te puedo ayudar? No, pues usted hizo esto. Ah, sí me acuerdo de ese caso, dice. Si te ofendí, perdóname. Mira, no puso además, digo, si te ofendí, perdóname. Y yo me quedé así. Yo lo que quiero es pelear. No, si te ofendí, perdóname. ¿Y sabes qué pasó? Que ese actuar correcto me llevó a tiempo después, cuando llamaba a mi mamá, ahí me saluda al pastor tal. Ah, hijo, si tú ni lo quieres ver ni en pintura. Sí, ya somos cuates. Pregúntele. Y un día que le llamo, oye, hijo, es cierto, dice, miré al pastor y me dijo, ay, me saludas a tu hijo, Blanquita. Yo me quedé así. No, ya ve, yo le dije. ¿Por qué? ¿Por qué sanó eso en mi corazón? Por un actuar correcto. Ese es el principio. Si tú actúas, pastor, no aguanto a mi esposa. El amor se conoce a través de las acciones que éste produce. Tú dices, la amo, pero no la atiendes. La amo, pero no velas por ella. La amo, pero no la amo. Oye, ¿cómo quieres que se despierte la oxitocina en ella si no actúas de una manera correcta? Fíjate cómo es sabio. No estoy hablando de ciencia. Bueno, sí, pero estoy hablando de un principio bíblico que Dios, al ser sabio, sabe cómo nos hizo en nuestro cuerpo.
Él sabe cómo actuamos, Él sabe cómo actúan las hormonas dentro de nosotros. Él nos formó y nos hizo. Entonces, cuando nosotros te decimos, oye, pues ya le llevaste una flor, ¿y eso para qué? Si es ni de novios. Bueno, pues entonces sigue ahí frustrado. Entonces, nos damos cuenta que la acción, cuando tú actúas de una manera correcta, ¿qué sucede? Que de repente tú vas a sentir en tu interior ese amor por él. O incluso vas a empezar a ver a esa persona y ya no vas a tener esa amargura en contra de él. Pero quiero que vean cómo funciona. Funciona con una conducta que libera ciertas hormonas en nuestro cuerpo. Por eso yo comencé mi argumento, ¿qué originó qué? Ellos dicen que el comportamiento depresivo es por la ausencia de oxitocina y serotonina. Bueno, después me faltaría tiempo para hablar tantas barrabasadas que dicen, pero bueno, ya habrá otra oportunidad. Pero el caso es de que el Señor nos formó y nos hizo. Entonces, de esa manera Él diseñó que actuáramos. Por eso los mandatos bíblicos, haz esto, haz lo otro. Eso nos dice que la conducta del hombre sí responde o debe responder a mandamientos, en este caso mandamientos bíblicos, que al final es algo que es agradable a Dios en nuestras vidas. Ahora bien, por eso Pedro en su primera carta escribió lo siguiente, primera de Pedro capítulo 3 del 10 al 11. Ahora que estuve meditando estas cosas, el Señor todavía habló más a mi corazón, en el sentido del ambiente que yo debo de provocar en mi familia, sobre todo con los hijos, que de repente no nos pasa y explotamos, pero miren, no saben cómo taladró. O sea, si ya le había bajado, el Señor todavía me dijo, no, todavía te falta. Y digo, baja hasta abajo. Y dije, sí. ¿Por qué? Porque al final ellos van a actuar. Por eso hay una frase que dice que un padre le dice a un hijo que de alguna manera se había comportado mal, le dice, hijo, los defectos tuyos como hijo son mis defectos como padre. Porque pues sí, lo que no hiciste es lo que ahora ese hijo está manifestando en un momento dado. Con esto no quiero exonerar al hijo, cada quien es responsable, como vamos a ver hacia el final. Pero sí hay una cierta influencia, pero no nos define. ¿Cómo sabemos? Porque la mayoría de nosotros venimos o surgimos de un hogar disfuncional. ¿A poco te volviste alcohólico, drogadicto? No te definió el ambiente, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver lo que dice primera de Pedro 3 del 10 al 11. El que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿qué significa eso? ¿No es lo contrario a estar deprimido? El que quiera amar la vida, ¿cuántos quieren mañana salir y disfrutar la vida? Hace unos meses atrás yo les decía, he decidido vivir la vida. Entonces, ya se va a ir al antro, ya se va a ir No. Yo decidí que no me voy a amargar. Yo he decidido que no me va a afectar si me saludan o no me saludan. Yo he decidido vivir la vida. Si quieres amar la vida y ver días buenos, o sea, no estar deprimido, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vean, refrena tu lengua de mal. Tus labios no hablen engaño. Apártate del mal. Haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Qué es eso? Conductas. Conductas que van a deliberar en un deseo correcto en nuestro corazón. Miren, si Caín hubiese hecho esto que el Señor le había dado, hubiera resuelto, o sea, la solución que Dios le presentó, hubiera resuelto su estado depresivo y nunca hubiese hecho lo que hizo, que fue asesinar a su hermano. Quiero decirles algo. Una de las razones por las que las personas se deprimen, ¿sabes cuál es? Ya lo dijo, pastor, me falta serotonina. No. Una de las razones por las cuales las personas se deprimen es porque responden equivocadamente y pecaminosamente a los problemas de la vida. Pierdes el trabajo, te enojas, te frustras, te deprimes. No respondiste bien. No lo viste como algo que Dios permitió para tratar en tu vida, para madurar, para que tú crezcas. O sea, no lo viste de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que al responder de una manera incorrecta a cualquier circunstancia en la que nos podemos ver expuestos y de una manera pecaminosa,
O sea, viene esa depresión. Pero no es porque hay mucha gente que está tomando sus chochitos y yo necesito tomar mis vitaminas. O sea, hablando de medicina, ¿no? ¿Sabes que esa medicina... Gracias, Fabio. ¿Sabes que esa medicina... Gracias. ¿Sabes que esa medicina, de alguna manera, uno dice, no, necesito para controlarme? Miren, la mayoría de las personas tienen un problema, pero no es en una base biológica. Es porque no supieron resolver un conflicto en su vida. No supieron resolverlo. Y eso yo lo puedo ver en mucha de consejería. Les voy a poner un caso real. Ella me lo contó, ¿no? Yo lo llevé. Sucede que una mujer, resulta que tenía una situación difícil. Había pasado por diferentes psiquiatras, se había intentado suicidar, había intentado hacer muchas cosas, atentar en contra de su vida muchas veces. Le daban medicamento y les daban medicando, ¿no? O sea, para eso necesitamos que ver si su problema no es un problema hormonal realmente, ¿no? Pero una de las cosas que yo observé es de que el problema radicaba en su relación con su mamá. Al no solucionar esa relación, la llevaba a un estado, pero deplorable, ¿eh? Y cuando estábamos tratándola de conseguir, iba bien, de viento en popa. No, pues, además ningún psicólogo, nadie me había dado, no, qué palabra, el Señor es bueno y me está alimentando, y ahí estaba, ¿no? Cuando llegamos al punto de la mamá, de la noche a la mañana, ya me hicieron un chequeo, ya salió esto, y siempre que hablaba conmigo, con mi esposa, mi problema es mi mamá. No, yo ya fui, me hicieron un escáner, un chequeo así, y salió que lo que está provocando esto en mi vida es mi mamá. ¿Tú te das cuenta que eso no era cierto? O sea, no era la causa de sus problemas, no era su mamá. La causa de sus problemas es que no supo y no quiso solucionar un conflicto que pasó en su infancia, en una situación que la continuó siguiendo el resto de su vida. Y al no ser tratado de eso de una manera real, bíblica, a través del arrepentimiento y pedir perdón y restaurar su vida, entonces continúan viviendo de una manera pues que no viven distorsionados, de arriba, abajo, bipolares y eso. Pero ¿sabes por qué muchas veces la gente tiene bipolaridad? Porque no quiere obedecer al Señor, como ahorita se nos dijo. No queremos someternos al Señor. Entonces, vuelvo a lo que hace rato mencionaba. ¿Se acuerdan de Judas? ¿Por qué se suicidó Judas? ¿Porque le faltó serotonina? De verdad. ¿No fue producido por un comportamiento que no obedeció a Dios? ¿Por qué se suicidó Saúl? ¿Por falta de serotonina? ¿No será que la serotonina se originó de un comportamiento que no obedece a Dios? Y ahí es donde pongo otra vez mi argumento. ¿Qué originó qué? ¿Esa hormona detonó esa conducta? ¿O no será que una conducta que no obedece a Dios origina ciertas sustancias que se devienen y se convierten en depresión, estrés e incluso el suicidio? Ahí termina mi participación respecto a eso. Ahora, el balón ya está en el campo de ellos. Déjenme decirles algo. Esto lo vamos a ver pronto, en los años por venir. No lo echen en saco roto. Nosotros necesitamos estar alertas. Porque si ellos dicen, oye, tu comportamiento responde a una base hormonal, por lo tanto, el gen de la infidelidad, ¿no? Ya les conté del gen de la infidelidad. Oye, no, pues es que es un problema, tengo demasiada oxitocina, yo necesito repartir amor. Ah, no me digas, de verdad. O sea, imagínate nada más. No van a, cuando tú le hables del evangelio a una persona de esas, que van a decir, yo no tengo libertad. Al no tener libertad, no puedo responder a algo. La palabra responsabilidad significa responder. O sea, que una acción que tú haces, necesitas tú responder por ella. Pero como la acción que tú hiciste no eres libre de escoger, entonces ¿cómo te pueden hacer responsable de algo del cual no tuviste libertad de elección? Date nada más, ¿eh? Esto entra incluso, no queda tocar, pero incluso para el calvinismo. Ese sí es un buen argumento en ese sentido. ¿Cómo podemos ser responsables? O sea, en el sentido de cómo Dios puede demandar a alguien ser responsable si no tuvo libertad de elegir.
Es un buen argumento, ¿eh? También se los echo ahí en la pelota hacia su terreno. No tengo nada con ellos, yo los respeto, de verdad les amo en el amor de Cristo, pero hay cosas que necesitamos nosotros pensarlas bien. Miren, por otro lado, quiero abordar lo que es la psicología y la psiquiatría. ¿Qué pasa con ello? Ellos buscan eliminar la responsabilidad del pecador a localizar el origen de su problema sexual, de alcoholismo, de cualquier problema en factores externos a ellos. Tanto es así que se empezó a acuñar un concepto que es enfermedad mental. Este concepto, hermanos, elimina la responsabilidad en la persona. Les voy a leer un comentario del doctor Robert Smith, un doctor en medicina, que dijo lo siguiente al respecto. Tumores. Tengan en mente lo que hace rato les dije de cómo se divide el cerebro. Él dice, tumores, heridas serias, derrames cerebrales, etcétera, pueden dañar parte del cerebro y afectar el modo de pensar y actuar de la persona. Pero estas no son enfermedades mentales, sino enfermedades orgánicas que pueden ser probadas en laboratorios. Ellas pueden ser causa de que el cerebro esté enfermo, pero no la mente. Si bien las partes dañadas del cerebro no están disponibles para la mente no está enferma. En este caso hay un daño cerebral, pero no una enfermedad mental. El concepto de mente enferma es una teoría no probada científicamente. ¿Qué pasa si una varilla te atraviesa y atraviesa por la corteza parietal, en la parte del medio, que es la parte donde se lleva el razonamiento, donde incluso se puede identificar el cálculo mental, los números y todo lo parte en otras cosas? ¿Qué pasaría? Esa varilla a lo mejor va a afectar parte de tu cerebro. Esa parte de tu cerebro va a dejar de estar disponible para tu mente. Tienes una enfermedad cerebral, pero no una enfermedad mental. La mente no se enferma. ¿De dónde sacan inteligencia militar? O sea, sabemos a lo que implica, pero ¿a poco ahí está la mente militar? La mente es la mente, que al final es producida por esta masa que tenemos de 1,5 kilos en la cabeza. Si se daña parte de ese cerebro, que como hace rato mencionaba, controla parte de nuestro cuerpo, obviamente va a dejar de funcionar parte de tu cuerpo, pero la mente no se enferma. Ahora, ¿qué quiero decir cuando digo que este concepto elimina la responsabilidad? Les voy a poner un ejemplo. Cuando nos llegó el COVID, o sea, la primera ola, cuando nadie sabía nada, cuando todos nos paniqueábamos, como que, ay, ¿qué sucedió? Miren, cuando nos llegó el COVID, a nadie se le consideraba culpable por sufrirlo, ¿no es cierto? Al contrario, la familia la trataba con compasión, tenía simpatía, incluso hay quienes se hicieron cargo de ellos. Ahora, esto se debe a que saben que ellos no tenían culpa de su enfermedad, fueron invadidos desde afuera. Ahora déjenme decirles algo, esa misma idea se transmite cuando decimos que alguien tiene una enfermedad mental, o que incluso esa persona se comporta como se comporta por el medio en el que creció. Miren, la psicología humanista enseña que el hombre es bueno por naturaleza, pero al entrar en contacto con la sociedad termina corrompiéndose. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como esa persona se corrompe al entrar ante la sociedad, lo que sucede es que lo mandan a terapias. ¿Y qué sucede en las terapias? Bueno, estas terapias se convierten en un análisis de hallar sobre quién echar la culpa. Llámese padres, llámese iglesia, llámese sociedad, llámese abuelita, etcétera. Lo que hace rato les puse de ejemplo, ¿no? Acerca de la consejería que tuve. O sea, al final, cuando te llevan ahí a la terapia es para ver sobre cuál fue la causa, quién fue el culpable, ¿no es cierto? Cuando los problemas, hermanos, de las personas no son, en un momento dado, médicos, son morales. Los problemas genuinos son morales, como los que ahorita yo les decía. O sea, me refiero en el sentido de que, ¿por qué de alguna manera vivimos así todos deprimidos? Porque respondimos de una manera incorrecta. ¿Por qué de alguna manera Laura, que abandonó a su familia, se siente mal?
Porque no se condujo de una manera moral. ¿Por qué el padre de familia que abandona a sus hijos se vuelve alcohólico? Por un comportamiento inmoral, abandonó a su familia. Los problemas de los hombres no tienen una base biológica ni médica, en su gran mayoría, no quiero tampoco dogmatizar, son problemas morales. Les voy a poner lo que dijo Harry Milt, quien fuera director de la información pública de la Asociación Nacional para la Salud Mental en los Estados Unidos hace ya unos años. Él dijo lo siguiente cuando se refería a cómo tratar los problemas mentales. Él dice que las personas que tienen problemas mentales hay que tratarlas con comprensión, estar llenos de simpatía para ellos, del tipo que se le manifiesta o que se manifiesta a una persona que está enferma con una enfermedad física. Ellos dicen, o él dice, que la persona que está mentalmente enferma es una persona que en un momento dado no es consciente de lo que está haciendo. Por lo tanto, uno consiente cosas porque sabe que él está enfermo. Fíjense, hace tiempo estaba aconsejando un matrimonio y resulta que ella me dice: ay, pastor, es que si usted conociera a mi esposo, es bien agresivo, viene con los niños y esto y con el otro, me insulta, no me baja de pie para abajo y es así. Y le digo, ok, y me dice, pero ¿sabe qué? Soy paciente porque sé que está enfermo. O sea, está enfermo. Tiene un problema cerebral, tuvo un derrame, una embolia, algo que le afectó. Miren, si nosotros decimos, es que su comportamiento se debe a que está enfermo, lo estamos liberando de su responsabilidad. Por lo tanto, él va a decir, no, pues yo no me puedo controlar, ¿no? Y le sigue, no me puedo controlar, ¿no? Ahí pegando, no me puedo controlar. Hermanos, por el amor de Dios, así está el mundo. Ahora, este señor dice que no tiene la culpa de su enfermedad, el que está enfermo mental, tiene una enfermedad mental, que necesita de nuestra simpatía y comprensión. La persona con un problema mental está también enferma y tampoco puede hacer nada con respecto a ello la mayor parte de las veces. Miren, la idea de que la causa de los problemas personales es una enfermedad vicia toda la responsabilidad humana. La gente ya no se quiere hacer responsable de sus malas acciones. Yo les he comentado hace ya unos años que fui a México, visité a mi papá, salió de un centro me dieron permiso de verlo, estaba en un centro de Alcohólicos Anónimos, y cuando sale lo primero que me dice, perdóname, hijo. No, sí, no hay problema. Es que yo no me había dado cuenta que lo que tengo es una enfermedad. Estoy enfermo, dice. Bueno, pues ya un señor mayor, yo no me iba a poner a rebatir, ¿no? Pero fíjate cómo estoy enfermo. O sea, si una persona está enferma, oye, arrepiéntete de tu gripe. ¿Por qué me voy a arrepentir de mi gripe? Yo no fui el causante. ¿Sí me entienden la idea? Oye, arrepiéntete de tu adulterio. ¿Saben qué es lo que están haciendo? Cauterizando la conciencia. Cuando cauterizas la conciencia, que es ese sistema de alarma que Dios puso en el hombre para restringir la maldad del hombre, entonces ¿qué hacen? Pues le quitas la restricción a vivir la vida loca, dijo Ricky Martin. ¿No es cierto? ¿Saben cuál es la conciencia? Miren, yo os he dicho anteriormente, la conciencia es un medio de gracia que Dios nos ha dado para restringir la maldad del hombre. Cuando estos argumentan, si mañana despenalizaran el homicidio, ¿saldrías a matar? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque Dios me dio conciencia. No es que mi conducta responda a una base o un mandato jurídico, un mandamiento bíblico, sí, pero no una base hormonal. ¿Por qué? Porque mi conciencia va a responder de acuerdo a la ley moral que Dios puso en nuestros corazones. Aún la gente incrédula, ¿por qué no asesina? Y esa es una prueba de la ley moral que Dios puso en sus corazones, su conciencia. Porque aún los ateos tienen conciencia. Fíjate nada más. Miren, la gente ya no se considera responsable de sus malas acciones. En lugar de asumir la responsabilidad personal por su comportamiento, echan la culpa a otros. Es que mi mamá, es que mi papá, es que mi ex, es que no conoció usted el medio donde crecí.
Hay muchos que hemos venido de un mundo que de alguna manera no era así lo más ideal, pero no nos acabó definiendo. O sea, sí hay una influencia, pero no nos define. Miren, Anna Russell hace muchos años, ella escribió esta letra de esta canción. Se las quiero leer. Fui a mi psiquiatra para ser psicoanalizada, para descubrir por qué maté al gato y cegué a mi esposo. Me estiró en un sofá bajo para sonsacarme suavemente. He aquí lo que extrajo de mi subconsciente mente. Cuando tenía 1 año, mi madre dejó mi muñeca en el coche escondida y por ello, naturalmente, me paso todos los días bebiendo. Cuando tenía 2 años, vi a mi padre besar a la criada un día y por eso ahora sufro de cleptomanía. A los 3 años era un sentimiento dividido frente a mis hermanos y por ello naturalmente enveneno a todos mis enamorados. Y escuchen estas 2 líneas. Pero soy feliz. Ahora he aprendido la lección que todo esto me ha enseñado. Que de todo el mal que hago no es culpa mía, sino que otro lo ha provocado. Esta letra describe perfectamente lo que acabo de exponer. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la responsabilidad del hombre? ¿Qué dice? Mira, el texto que leíamos en Génesis es claro. Dios responsabilizó al hombre por su pecado y continúa haciéndolo hasta el día de hoy. Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ezequiel capítulo 8, el contexto histórico de este pasaje, resulta que el pueblo de Israel estaba en cautiverio en Babilonia. Pero ya la generación que venía de la primera generación, o sea, los hijos que nacieron en cautiverio, empezaron a reprocharle a Dios y decirle: Señor, nosotros vamos a cosechar lo que nuestros padres hicieron. Y ellos acuñaron un refrán que decía: nuestros padres comieron las uvas y a nosotros se nos destemplaron los dientes. O sea, ellos hicieron y a nosotros nos pagas. Entonces el Señor dice: ya no más se dirá eso. Y vean lo que dice Ezequiel 18 del 1 al 4. Todo el texto habla de la responsabilidad. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Escucha esto: el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Está implicando que está responsabilizando al individuo. No, es que por causa de mi esposa. Nada, este es tú. Y en todo el texto empieza a haber entonces una relación. Si el padre fuera justo, vivirá. Pero si ese padre tuviera un hijo injusto, el padre no pagará los pecados del hijo. Pero si ese hijo fuera justo y el padre fuera malo, el hijo no llevará la maldad del hijo. Vayamos a ver el primero. Verso 10 al 13, cuando el hijo le sale ladrón al justo. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, a que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciera abominación, prestare a intereses y tomare usura, ¿vivirá No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Ahora pasemos donde el padre es corrupto y el hijo no. Verso 14. Pero si engendrare hijo, el cual viere todos los pecados de su padre hizo, y viéndolos no hiciera según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, intereses y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá.
Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. ¿Qué quiere decir esto? Que al final Dios responsabiliza a cada individuo de sus acciones. Tú no puedes ir delante de Dios y decirle: Señor, yo soy inocente. Tú sabías la mujer que me tocó. Tú sabías aquel que me tocó. Dice el Señor: no, háblame de ti. Háblame de ti. Apocalipsis 20 del 12 al 13, ya yendo hacia el final. Encontramos una escena donde están grandes y pequeños delante de Dios. Y vean lo que dice: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que en ellas estaban escritas, según sus obras. Cada quien fue juzgado, ¿qué? ¿Según las obras de su vecino? No, según sus obras. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Primera a los Corintios capítulo 6 del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mira, si el hombre no fuera responsable de sus acciones, todos estos tipos de juicio que la Biblia menciona que Dios va a hacer hacia la humanidad, sería solamente pura pantomima, como decimos. Pero Dios, al hacer al hombre responsable, por eso nos advierte que Él va a llegar el día en el que uno a uno pasaremos delante de Dios y haremos cuentas de nuestras acciones. Tú eres responsable. Que ya no van a la iglesia porque aquí hay iglesia. No. Tú eres responsable. ¿Por qué razón? Porque no les ha pasado. Oye, ¿y qué? ¿Ya no va a salir? Es que esa iglesia, ¿no? Tú ya no sabes lo que me hicieron. ¿Qué es lo que está haciendo? Justificando su conducta. ¿Qué es lo que hace esta mujer? ¿Sabes qué? Es que me fui otra vez a la pachanga, me fui otra vez a disfrutar, me fui otra vez a vivir la vida, y todo lo que estoy haciendo es por causa de ella. No. Tú eres responsable de tus acciones. Te puso la pistola así para... Hace tiempo yo les dije, ¿cuál fue la finalidad de Dios crear a la humanidad? La finalidad es para que entráramos en una relación de amor con Dios. Pero para que la relación de amor de Dios hacia su humanidad existiera, tenía que haber dos cosas: libertad y poder de elección. Cuando en ese momento Dios le presenta a Eva y a Adán, mira, aquí está esto, ellos tuvieron la libertad, pero también el poder de elección. Como yo les dije, yo me casé con Paola. ¿Y por qué? Porque la amo. Oye, pues si era la única mujer del mundo, ¿cómo puedo afirmar que la amaba si no tuve poder de elección? O sea, no estuvo Paola, no estuvo Laura, no estuvo Mónica. No, oye, no, pues yo me casé por amor. Oye, ¿te casaste por amor? Sí, porque el suegro lo tenía con una pistola aquí, una 45. No, entonces no fue por amor, porque tampoco hubo libertad. Para que se hubiera libertad, para que seamos responsables, déjame decirles algo: tuvo que haber libertad y poder de elección. Ahora, hay quienes dicen que eso se perdió. Yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque ¿cómo podemos ser responsables en todos estos textos que hicimos si no hubiera poder de elección? Estaríamos igual que aquellos naturalistas, de alguna manera darwinistas, humanistas, donde dicen: no, pues no hay libertad, no tuve libertad, entonces estoy yo condenado a hacer eso. Y el Señor te dice: oye, ven, a ver, Héctor, pues ¿qué hiciste? Señor, pues tú sabías hormonalmente y todo esto, y tú, pues, ¿por qué me responsabilizas? Estaríamos como a Adán. Oye, pues ¿por qué me responsabilizas si tú sabes cómo sucedió la cosa? Yo soy inocente, yo merezco el cielo. ¿Saben que eso es algo típico en la vida de las personas? Yo merezco el cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no fui libre de escoger. Ahora miren, ya hacia el final,
las Escrituras responsabilizan al individuo por su comportamiento. Ahora quiero preguntarte algo. Cuando estés delante de Dios, cuando estemos delante de Dios, ¿seremos hallados inocentes o culpables? El día de hoy es una enseñanza para aquellos que no han hecho la paz con Dios. Mañana es para los que según ya hicimos la paz con Dios. Esta enseñanza es para aquellos que de alguna manera piensan que están bien en su relación con Dios. ¿Realmente estás bien con Dios? ¿Qué pasaría el día de mañana que estés delante de Dios? ¿Serás hallado inocente o culpable? La Biblia dice que todos somos culpables porque hemos violado sus mandamientos. Por lo tanto, tarde o temprano responderemos a nuestras acciones. De entrada, ya estás en un serio problema. Eres culpable. Y la única manera de solucionarlo es pasar a través de la puerta del arrepentimiento. Dios sabe tu alcoholismo. Dios conoce tus problemas sexuales. Dios conoce, aun cuando nadie te ha visto, no podemos ocultar nuestra conducta delante de aquel que mira desde los cielos. No podemos. Y este es el día aceptable en el que tú puedes hacer las paces con Dios. Probablemente hayas venido por primera vez a una iglesia cristiana. A lo mejor te invitó fulanito o fulanita. ¿Por qué no te pones a cuentas con Dios? No tenemos la vida comprada. Hay quienes todavía siguen pensando, mi trabajo, mi esto, sin saber que la Biblia dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que tú hiciste, ¿de quién será? ¿Estás tan seguro de tu cuenta en el banco? ¿Estás tan seguro de tu trabajo, de esto, sin darte cuenta que de la noche a la mañana, que decía Ezequiel 18, todas las almas son mías? Y esa alma que pecare, esa morirá. Y voy a hacer cuentas con él. Y no vas a poder decir, apuntar hacia los otros lados, no. Esta mañana ya escuchaste el mensaje. Vas a ser responsable de lo que escuchaste. Fuiste maltratada a través de la vida, en tu infancia. Tuviste un matrimonio conflictivo, una mujer conflictiva. A lo mejor has robado, has sido un adúltero, has sido un borracho. Déjame decirte, bienvenido al equipo. Todos somos culpables. ¿Sabes cuál es la diferencia entre uno que nos decimos cristianos a uno que no se dice cristianos? Que no se dice cristiano. La diferencia es que habla un mendigo hablándoles a otros mendigos dónde hallar el alimento. El alimento está en Dios. El alimento está en recibir el perdón de Dios de tus pecados en esta tarde. ¿No te gustaría recibir el perdón de tus pecados? ¿No te gustaría dejar de culpar a otros y reconocer por primera vez que eres responsable de tu vida? ¿Que tú fuiste responsable de tu divorcio? ¿Que fuiste responsable del abandono de tus hijos? No, es que el gobierno, no, fuiste tú. No nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque estábamos tan perdidos. Mira, uno de los grandes problemas del hombre es el egoísmo. Yo le decía este fin de semana a mi esposa, ¿sabes qué? Yo quedé impactado. Porque uno va y somos tan egoístas que ni siquiera sabemos lo que el otro hermano ha pasado o tiene en su vida. Así somos tan egoístas. No nos importa el que está al lado. Venimos todo, como tú estás bien, como está tu familia en orden, como tienes trabajo, y los demás ni nos importa. Fíjate nada más. ¿No te gustaría hacer las paces con Dios? Venir, pedirle, Señor, perdóname, he pecado delante de ti. Si es así, cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos en esta hora. Olvídate del vecino, olvídate de todo en este momento. Es un momento importante para tu vida. Es un momento en el que vas a hacer las paces con Dios. Es un momento en el que Dios espera tratar con tu vida. ¿Por qué no le dices, Señor, perdóname? Señor, ahora me doy cuenta que yo soy responsable de las cosas, Señor. Que muchas veces la depresión por la que he atravesado es porque he respondido de una manera pecaminosa ante las circunstancias que han llegado a mi vida. Perdóname, Señor. Reconozco que muchas veces la rebelión de mis hijos ha sido provocada por mi comportamiento que no obedece a tu voluntad. Perdóname, Señor.
Oh Dios, he pecado delante de ti. Perdóname, perdona mi adulterio, perdona mi inmoralidad, perdona mi alcoholismo, perdona mi mentira, perdona el odio que hay en mi corazón, la amargura, perdóname. Limpia mi vida, limpia mi corazón, Señor. Limpia mis manos, limpia mi mente, Señor. Limpia mis vestiduras que están manchadas por el pecado. En esta mañana y en esta hora ya tarde, te ruego que perdones todo pecado que he cometido delante de ti. Me arrepiento, Señor, y en esta hora reconozco que te necesito, que he ofendido nada más tu nombre, te he ofendido con mis acciones y te pido perdón, Señor. Te ruego que ahora tú gobiernes mi vida, que entres a mi vida, Señor, a que seas el Señor de mi vida. Ya no quiero tomar decisiones a mi manera, quiero consultarte a ti, Señor. Perdóname por llevar una vida de una manera sin consultarte en cada decisión. Pongo en tus manos mi vida, Señor. Y te ruego que me recibas como tu hijo, que tomes mi vida y que me enseñes, Señor, ahora a vivir como un hijo tuyo. En el nombre de Jesús, amén.